Putin rechaza el plan de paz de Europa. Quiere todas sus exigencias. Ha quedado claro que Vladimir Putin no piensa ceder un ápice de todas sus reivindicaciones. Y por lo tanto, esa modificación que ha querido hacer Europa del plan que había presentado Donald Trump de la rendición de Ucrania ante Rusia ha fracasado. Ahora viene el impedimento de saber qué pasará, porque Europa, en cierta manera, vive atenazada con el temor de que Estados Unidos, ante las reticencias de Vladimir Putin de llegar al acuerdo alguno, si no es aceptando todos los preceptos que había escrito Trump cediéndole a Ucrania a Rusia, Estados Unidos decida retirarse y no querer saber más del asunto de la guerra de Ucrania. Es algo que no se entiende muy bien, porque el Producto Interior Bruto de la Unión Europea es muy superior al de Rusia. Por lo tanto, más que temor a poder hacer frente a la guerra o no para sostener a Ucrania, es más bien la comodidad de que Europa, desde hace un siglo aproximadamente, cayó en manos de Estados Unidos. Se desentendió de todo y Estados Unidos era el que venía siempre a sacar las castañas del fuego cuando Europa se veía comprometida. Y ahora es una vez más, solo falta voluntad, porque si hubiese buena voluntad, perfectamente podrían seguir armando a Ucrania y que ésta resista la invasión de Rusia. No hay que olvidar algo que mucha gente lo tiene en total desdén. Rusia no se va a conformar porque le cedan Ucrania. Cuando esté resuelto en la cuestión de Ucrania, partirá para otra cosa. Probablemente sean los países bálticos. Y entonces Europa se verá en la disyuntiva de que si con Ucrania cedió, ¿qué va a hacer? ¿Se va a enfrascar en una guerra seria con Rusia por los países bálticos o va a volver a ceder? Esa es la cuestión. Hay que tener en cuenta que Rusia es el país agresor y fue el que invadió a Ucrania por 2 veces. En 2014 con Crimea y en 2022 con el Donbass. Pero su voluntad no era solamente de conquistar Crimea y el Donbass, era llegar a conquistar toda Ucrania, que si no hubiera sido por la ayuda presentada inicialmente por Estados Unidos, Ucrania hubiera sucumbido. Porque aunque tenía un feroz y valeroso ejército, no poseía el armamento suficiente para hacer frente al ejército ruso. Ahora nos encontramos con la cuestión de que Donald Trump, este presidente voluble que está en la Casa Blanca, probablemente ahora, después que su enviado a negociar en Rusia se viene con las manos vacías, dirá que la culpa es de Ucrania. Y uno se preguntará, ¿pero por qué? Pues muy sencillo, dirá que Ucrania no ha cedido lo suficiente. Si hubiera cedido los 28 puntos que había hecho Donald Trump, que cedía todo a favor de Rusia, se hubiera llegado al alto fuego, obviamente. Pero esperemos que la historia no se repita, porque ya en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Europa, para evitar un conflicto mayor, cedió los Sudetes a Alemania, pensando que con eso iba a apaciguar a Hitler. Pero es que no solamente no lo apaciguó, sino que lo envalentonó. Lo mismo le pasará a Vladimir Putin. Si ve que Europa se pliega y cede a todo lo que ellos exigen, pues será continuar. Porque no hay que olvidar que Vladimir Putin, en el fondo de su ser, tiene una gran frustración, y es que en el año de 1991
desapareció la URSS, que era el sucesor del Imperio ruso. Y él ahora, dentro de su ser, sueña con volver a recuperar ese Imperio ruso. Por lo tanto, Ucrania no es más que el punto de partida, porque después vendrán otras regiones y otras zonas que querrá anexarlas para restaurar su tan amado Imperio ruso. Cuenta con una ventaja, como le pasó a su admirado Stalin, que la vida de los soldados en Rusia no vale absolutamente para nada. Los lanzan como carnada de cañón, mueren a miles, pero el pueblo está concienciado de que hay que aceptar el sacrificio para lograr la grandiosidad de Rusia. Y Vladimir Putin quiere pasar a la historia como el zar rojo que restauró el Imperio ruso. Y en esas estamos. Donald Trump queriendo quitarse la guerra de Ucrania cuanto antes para centrarse en lo que más realmente le importa, que es hacer frente a China, que le está comiendo la tostada. Y Vladimir Putin, por su parte, con sus sueños grandiosos de restaurar el Imperio ruso, enfrascándose en una destrucción y en muertes masivas para un país que posee una extensión en la cual tiene miles y miles y miles de kilómetros yermos totalmente, por lo tanto le sobra espacio más que de sobra para colonizar. Pero claro, quiere pasar a la posteridad y por eso quiere merendarse a Ucrania totalmente como fase inicial para después embarcarse en nuevas aventuras. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de difundir el canal para que así llegue cada día más personas que no vivan en el engaño ni en la ilusión de creer que por rendir Ucrania a Rusia se va a acabar el conflicto en Europa, puesto que si eso ocurre, vendrán después otras partes más. Hasta otra.